Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video de este canal de Derecho Sanitario, donde voy a hablar de un tema que por su amplitud lo voy a dividir en dos partes. Esta semana la primera, la siguiente semana la segunda parte. Esta vez voy a hablar sobre pensionados, pensiones y pensionados. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es qué es un pensionado. Mucha gente piensa que ser pensionado es una cosa y estar jubilado es otra. No. Un pensionado es aquel que va a recibir una cantidad de dinero mensual o quincenal producto de alguna de las siguientes causas. Por jubilación, que es cuando alguien por sus años de servicio, por su antigüedad en el trabajo, se va a retirar, se va a pensionar y va a recibir un monto o una cantidad de forma regular de por vida. El segundo es por viudez, se es pensionado por viudez. Alguien que su esposo o esposa tiene una pensión, o trabajaba, todavía estaba como activo, o ya estaba como pensionado, fallece, esta persona tiene derecho a recibir una parte de esa pensión, si no es que la totalidad, dependiendo del caso concreto. Entonces es un pensionado por viudez. Por orfandad, alguien que fallece su padre, su madre y es menor de edad, tiene derecho a recibir una cantidad para su manutención hasta la mayoría de edad, sea por orfandad. Lo siguiente es una pensión por divorcio. Cuando estaban casados, ya por bienes mancomunados y cumpliendo las características de la ley, esta persona puede recibir una pensión durante un tiempo determinado. Normalmente es la misma cantidad de años que estuvieran casados, siempre y cuando cumpla con los requisitos que marca el código correspondiente. Pensión, por lo que se le llama una pensión alimenticia hacia un menor, que es cuando hay un divorcio o hay una separación, el padre y o la madre tienen la obligación de darle alimentos a los hijos. Uno les va a proporcionar alimentos y el otro los va a cuidar, es quien tiene la guardia y custodia y quien tiene la obligación de dar una pensión. Esta obligación es bilateral. No es obligación nada más del padre dar pensión. Si el padre es quien se encarga de cuidar a los hijos, o es quien queda con la guardia y custodia, la madre tiene la obligación de pasarle una pensión. La siguiente sería una pensión por enfermedad. Es alguien que estando trabajando, un trabajador, va a sufrir alguna enfermedad propia de su trabajo, digamos por gente que está sometida a radiación, sustancias peligrosas, se lesiona en la columna por estar cargando cosas pesadas, etc. Tiene derecho a recibir una cantidad para su manutención, que es una pensión, durante el tiempo que dure esta enfermedad. Si es una enfermedad permanente, pues se hace una pensión permanente. Si no, es una pensión temporal. La característica más importante de esta es que el instituto que otorgue dicha pensión tiene el derecho de estar revisando a ese paciente de que la enfermedad siga presente, porque se han dado casos de personas que ya están sanas, pero continúan cobrando una pensión por enfermedad. La siguiente sería la pensión por accidente de trabajo. Esto es un trabajador que dentro de sus funciones sufre un accidente dentro de su área laboral o cumpliendo sus obligaciones laborales o en el trayecto de su casa a su trabajo y de regreso sufre un accidente y queda imposibilitado a trabajar. En esta situación pueden ser de dos tipos: una incapacidad, lo que se conoce
coloquialmente como la incapacidad, que es temporal, y en caso de que el accidente derive en una incapacidad permanente, entonces ya se otorgará una pensión permanente. Estos son los tipos que existen de pensionados. Entonces, recapitulemos. Un jubilado es un pensionado que se va a retirar por años de servicio. Hago esta aclaración porque me ha tocado conocer a mucha gente que cree que la jubilación es un ente independiente, es un universo aparte de la pensión. O hay quien opina que la jubilación corresponde al ISSSTE y la pensión corresponde al Seguro Social. No, todos son pensionados. Solamente va a cambiar el motivo por el que son pensionados, que en este caso son años de servicio o antigüedad. ¿Qué es importante de esta cuestión? Bueno, que estas pensiones no son excluyentes. Hay algunas pensiones que se pueden tener de forma simultánea. Por poner un ejemplo, que es un ejemplo común, que es algo que yo creo que le importa a mucha gente. Y me lo han preguntado en varias asesorías que he dado, e incluso por correo electrónico. Me preguntan, oye doctor, yo tengo pensión, yo soy maestro, trabajé 34 años para la SEP, recibí mi pensión, tengo mi pensión. Sin embargo, mi esposa acaba de fallecer, ella también era pensionada. ¿Tengo derecho a recibir pensión por viudez? La respuesta es sí. Tajante, o sea, la respuesta es sí, tienes derecho a recibir tu pensión por jubilación o por años de servicio y tu pensión por viudez. Son independientes. Segunda pregunta. Oye doctor, si tengo derecho a recibir dicha pensión, ¿esa pensión abarca hasta el tope de 10 salarios mínimos que tiene el ISSSTE? La respuesta es no. Como son dos pensiones de origen independiente, yo tengo derecho a mi pensión completa como jubilado o por años de servicio y tengo derecho a la pensión completa que me corresponda por viudez. No es excluyente una de la otra y no se suman. No es jubilado más viudez. Es jubilado por un lado, viudez por el otro. Muchas veces quien lleva el trámite en el ISSSTE habla nada más de la pensión de jubilación más la pensión de viudez, llegan a una cantidad de 10 salarios mínimos, la topan y se acabó, no hay más. Pues no es así, son independientes. Lo mismo aplica a una pensión por enfermedad laboral o por accidente de trabajo, más una pensión por viudez. Son completamente independientes, no tienen por qué sumarse y llegar a un tope. Distinto, no aplica en este caso, por ejemplo, tener una pensión por divorcio más una pensión por viudez si es que fallece el cónyuge. Porque es la misma pensión. Al momento de fallecer, ya sea que sea trabajador en activo o sea ya personal jubilado, personal retirado, su excónyuge va a seguir recibiendo su pensión, que antes era una pensión alimenticia producto de un divorcio y ahora es una pensión por viudez, pero es la misma pensión, ahí no se suman. Lo mismo, no es posible alguien que está recibiendo pensión por orfandad o pensión alimenticia como menor de edad y recibir una pensión por viudez. ¿Por qué? Porque en el momento en que el menor se casa y forma su familia, la ley marca que ya no tiene derecho a recibir una pensión alimenticia. Si con quien se casa fallece y obtiene una pensión, va a ser exclusivamente la pensión por viudez. Entonces, estos son los tipos de pensión que existen.
En el próximo video voy a hablar más a fondo sobre las ventajas de algunas de estas pensiones, qué trámites deben de realizar porque no los han realizado o no se les ha realizado correctamente, y voy a hablar sobre algunas asociaciones de pensionados que están trabajando a favor de los pensionados que hay o ayudándoles a obtener mejores beneficios, viajes, préstamos, créditos, etc. Un ejemplo de lo que voy a tratar en la próxima ocasión es sobre el incremento de la pensión que se debe de hacer cada año y que revisemos si se ha hecho o no se ha hecho correctamente y qué debo de hacer. Vamos a hablar de la asignación de la pensión, si la pensión está bien asignada o no, y otros trámites que son importantes para los pensionados, pero que al desconocer dichos trámites no los llevan a cabo. Nos vemos la próxima semana. Soy su amigo el médico nigromante. Aquí va a aparecer mi correo electrónico como en cada video, para que me manden sus correos y sigamos en comunicación. Muchas gracias.